factores contrarios, factores que tienden a eliminar la calor y factores que tienden a ahorrar la calor. Se establece un equilibrio y entonces siempre mantenemos 37, no habría otra explicación. Si producimos mucha calor en el cuerpo, cuando estamos con actividad física, por ejemplo, entonces tenemos que perder a mayor velocidad, ¿no? Y en invierno, ¿por qué nos abrigamos? ¿Por qué perdemos calor? ¿Por qué la calor sale del cuerpo afuera y no al revés? Termodinámica, han estudiado termodinámica en colegio, ¿verdad? Física. Con más temperatura a una menor temperatura. Ajá, debido a un gradiente, ¿verdad? A una diferencia. Si la temperatura del cuerpo fuese igual a la del ambiente, pues no habría, literalmente no habría pérdida de calor, ¿no? O sea, solo por la piel, quiero decir, perdemos por otros días, respiración, evaporación de agua, etc. Pero solo hablando de calor, si la temperatura, si no hubiese diferencia entre el medio ambiente y nuestro cuerpo, no perderíamos calor. Y como el cuerpo produce calor, acumularíamos ese calor, ¿no es cierto? Y obviamente alteraría todo nuestro metabolismo y moriríamos. Porque el cuerpo no va a dejar de producir calor mientras estemos vivos. El metabolismo siempre va liberando energía. Y ese calor no usamos en su totalidad, por eso lo eliminamos. ¿Qué pasa con el ambiente frío? Hay mayor diferencia entre el ambiente y nuestro cuerpo. Digamos que hay 0 grados en el ambiente. En nuestro cuerpo hay 37, hay una diferencia de 37 grados. En cambio, si afuera hay una calor bárbara, 37 grados también, en nuestro cuerpo hay siempre 37, no hay diferencia, no perdemos calor. A mayor diferencia, mayor radiación de calor, pero perdemos rápido. ¿Y el abrigo qué es lo que hace? No es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero forma una atmósfera sobre el cuerpo. De tal forma que entre el abrigo y nuestro cuerpo la temperatura no es igual a la del ambiente, sino que como perdemos calor, se acumula, se retiene, aunque sea temporalmente, aumenta la temperatura entre nuestro abrigo y nuestra piel, entonces el gradiente entre ese espacio y nuestro cuerpo no es mucho y perdemos más o menos, ¿no? Si nos desabrigamos, obviamente vamos a perder bastante. Esa es la física, digamos, del abrigo. Bueno, por eso se abriga. Entonces, ¿cuál es el mejor abrigo? ¿Cuál es el mejor abrigo? Tienen tiendas ahí de abrigos en el mercado. ¿Cuál compran? ¿Por la marca? Que ven, ¿no es cierto? Por el material, ¿sí? ¿Qué material nos abrigaría mejor? Sintético. O sea, algún material que permita ¿qué cosa? Que la calor no salga, o sea, que sea impermeable al calor, digamos, ¿no? O que permita salir muy poca calor al exterior. Ese es el mejor abrigo. ¿Ejemplo? A ver. ¿De qué abrigos, no, pues, con qué criterio van a la tienda a comprar abrigos? Claro, que sea de cuero, por ejemplo, ¿no? Cuero, una lana natural como esta. Abriga muy bien, ¿han usado? Mire, yo con chompita y parece que no le hace frío. Me han pegado 3 veces al bajar ahora. ¿No siente frío? No le hace frío. Esto abriga mejor que su chamarra, ¿no? ¿Por qué creen que las alpacas no usan chamarra? Porque abriga bien. Entonces, buscar abrigo por el color, la marca, la forma, ¿qué es? Algo que raye en lo absurdo, ¿no es cierto? Pero eso ya estamos inclinados más al consumismo, a la publicidad y todas esas cosas. Y a veces no usamos lo que realmente nos conviene. Es decir, somos víctimas del consumismo. El consumismo no es siempre muy inteligente.
por eso nos obligamos, ¿ahora entienden? ¿Sí? Bien, este resumen ya lo han copiado, ¿cierto? Por eso la secreción. Ahora pasamos a hablar de la secreción pancreática. Pancreática e intestinal. Bueno, van a ver que mencionamos algunos nombres de enzimas y todo eso de pasada. Sus funciones lo vamos a estudiar en las siguientes clases, porque sus funciones son justamente las digestivas. Ahí vamos a detallar un poco. Entonces, por algunas cosas vamos a pasar solamente mencionando los nombres. ¿Ya? Bueno, ¿qué produce el páncreas? El páncreas produce el flujo pancreático, así es, ¿cierto? El páncreas, como ustedes saben, es una glándula de secreción mixta, es decir, produce sustancias que van al medio externo y sustancias que van al medio interno. Esa es una glándula mixta. Las digestivas son las que van al medio externo, es decir, al tubo digestivo, que es el medio externo. Y las hormonas van a la sangre, al medio interno. Las hormonas se lo estudia en el capítulo de endocrinología. Aquí solo vamos a mencionar, vamos a estudiar la secreción externa, exócrina, ya al medio externo. Bueno, pero ya sea endocrina o exócrina, van a ver ustedes que los productos, esta lista, aquí en general dice enzimas, pues una lista larga de enzimas, puestas, actúan todas en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Todas actúan en ese metabolismo. El metabolismo en el tubo digestivo, el metabolismo es la digestión, es parte del metabolismo. Las hormonas actúan sobre esas mismas sustancias cuando ya están absorbidas en el medio interno. Tanto la insulina como el glucagón, otras enzimas pancreáticas tienen que ver con el uso, el consumo de los nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. Eso. Entonces el páncreas hay que verlo así, como un órgano especializado en producir sustancias que intervienen en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, tanto en el medio externo digestivo como medio interno endógeno. ¿Ya? Bien, partimos de eso. Entonces, estas no son todas, pero son a las sustancias, digamos, principales más conocidas producidas por el páncreas. La endocrina, las hormonas las vamos a dejar para después, para la fisiología del páncreas endocrino, y de esto vamos a hablar. Básicamente tiene agua, electrolitos y enzimas. Notan que en todas las secreciones están agua y electrolitos. Y entre los electrolitos, bicarbonato principalmente, ¿no? Todas las secreciones tienen eso. Bien, como tiene una función dirigida a dos medios distintos, entonces el páncreas está diferenciado en unidades funcionales diferentes. Conocen ustedes los islotes pancreáticos, son los que van a producir los hormonas. Y los acinos son los que van a producir las enzimas digestivas y la secreción electrolítica y de agua. Aquí tenemos un acino, muy parecido al acino de la glándula salivar, ¿verdad? Igual. Bien, de esta unidad vamos a hablar, de los acinos pancreáticos. No vamos a detallar mucho la parte histológica porque eso ya lo han estudiado ustedes. Entonces, sobre la base de lo que ya saben, vamos a averiguar, vamos a estudiar qué cosas producen y cómo las producen estos centros acinales, ¿no? Para la vía digestiva. Los principales componentes son las enzimas. Las enzimas digestivas, hemos puesto, ¿se acuerdan del ejemplo de la boa? ¿No es cierto? A ver, si ustedes, olvídense las enzimas. Tenemos un pedazo digamos, de carne, un ácido fuerte del laboratorio. Ponemos unas gotitas, ¿qué es lo que pasa con la carne? Se descompone, se desintegra, ¿no es cierto? Se transforma. Bien, las enzimas no son ácidos y no tienen ese efecto de desintegrar. Bueno, lo que hacen, sin embargo, es desestructurar, es decir, desarman su estructura de las formaciones complejas que son las moléculas complejas grandes, las vuelven unidades,
aplastar. Y las unidades son las que se van a absorber en el intestino. Esa es la acción de las enzimas. Por lo tanto, podemos especular que si tuviéramos un medio adecuado, pH, temperatura, etc., en un laboratorio, colocamos un poco de carne y agregamos las enzimas sí los van a desintegrar. No por el mecanismo del ácido, sino por un mecanismo de ruptura de enlaces. Se va a ordenar. Eso es lo que hacen todas las enzimas. Ahora, las enzimas son siempre específicas, eso lo deben estudiar en química, específicas para determinadas sustancias. Entonces, hay enzimas que digieren proteínas, otras que digieren los lípidos y otras que van a digerir los carbohidratos. La lista de las enzimas principales es esa. Este cuadro lo encuentran en el CEA, si quieren pueden tomar una. Primero las enzimas pancreáticas, proteolíticas, y ya nos dice que estas enzimas digieren las proteínas. También se llaman proteasas, como sinónimo de proteolíticas, proteasas. Bien. Estas proteasas, otra vez, son endopeptidasas y exopeptidasas. Ya saben ustedes qué significa endopeptidasa y exopeptidasa, ¿verdad? Ya hemos explicado eso, pero ¿qué caso? A ver. ¿Qué me sale? Pisar aquí. Al inicio, doctor, la casita. ¿Sí? ¿Me inicio? Y luego pisaba todo. Pisar. Entonces, vamos a representar a una proteína. Una proteína es así. Ya miren, cada círculo es un aminoácido. Y así, las proteínas son cadenas de aminoácidos larguísimas, ¿no? Va a haber proteínas de 100, 200 o 1000 o más aminoácidos. Claro, de distinto tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Eso es muy sencillo. Lo que hacen es romper los enlaces. Rompe ese enlace. Rompe ese enlace y todos los enlaces. Eso es digestión completa. La estructura de esta proteína tiene, digamos, en cuanto a ubicación de los enlaces, dos partes, desde el punto de vista que queremos explicar. Los extremos y los enlaces internos. Los enlaces externos son estos. Este y, digamos, este. Son enlaces externos, olvídense de esto. Y los enlaces internos son esos. Entonces, las exopeptidasas rompen los enlaces externos, es decir, este y este. Eso es lo que hacen las exopeptidasas. Y las endopeptidasas rompen los enlaces internos. ¿Se entiende eso? Bien. Cuando está fragmentada la proteína, ¿cuál es el enlace externo? Este ya, ¿no es cierto? Entonces hay exopeptidasas que una vez rotas los enlaces externos, las otras exopeptidasas rompen estos porque ya se han convertido en externos. Entonces las endopeptidasas lo que hacen es romper directamente los enlaces internos. ¿Se entiende todo eso? Bueno. Otra vez. ¿Dónde voy? Ventana, al lado de la casita. Ahí está. Entonces ahí están. Y las endopeptidasas son esas tripsina, quinotripsina, elastasa. Luego vamos a ver las acciones específicas de cada una de estas. Por ahora vamos a mencionar solamente nombres. Y las exopeptidasas, esas carboxipeptidasas y aminopeptidasas. Es fácil recordar esto. Carboxipeptidasas son las enzimas que rompen los enlaces del extremo carboxilo de la cadena de aminoácidos. Y las aminopeptidasas del extremo amino, ¿no? Los aminoácidos siempre tienen un radical carboxilo y un radical amino. Cuando forman cadenas, el aminoácido de aquel lado tiene el grupo carboxilo libre y el de este lado tiene el grupo amino libre. Entonces, las carboxipeptidasas y las aminopeptidasas se especializan en romper uno de esos extremos. De ahí viene su nombre.
Estas amilolíticas en general es una sola enzima, la amilasa pancreática. Esta amilasa es la principal, es muy similar a la amilasa salival. Rompe enlaces alfa 1,4 de la cadena de glucosa del almidón. El almidón es un polímero de glucosa. Si ustedes quisieran fabricar almidón, compran, qué sé yo, una tonelada de glucosa y lo empiezan a enlazar uno tras otro, así como armando un rosario, un collar, y hacen una cadena larga. Ese es el almidón. O sea, ese es un polímero de pura glucosa, es el almidón. Si ustedes comen almidón, en realidad, ¿qué están comiendo? Glucosa. ¿Han desayunado almidón esta mañana? ¿Sí? ¿En qué cosa encontramos almidón? A ver. Ya vamos a entrar a hablar de comida, porque mañana ya hablamos de digestión. ¿En qué fuentes dietéticas encontramos almidón? ¿Pan? ¿Pan de qué? En todos los cereales. Entonces el trigo, el arroz, ¿qué otros cereales conocen? ¿Perdón? La avena. ¿Otro cereal? La quinoa es un pseudo cereal. Van a averiguar por qué se llama pseudo cereal. Es muy importante la quinoa. La quinoa no tiene almidón. Si tiene, debe ser mínimo, ¿no? Tiene más aminoácidos, luego veremos. ¿Qué otra cosa más tiene? Trigo y todo lo que deriva del trigo, ¿no es cierto? Galletas, panes, pasteles, todo eso tiene almidón. El maíz, por ejemplo, el arroz, cereales son ricos en almidón. Los tubérculos, ni qué decir, ¿verdad? El tubérculo que consumimos más en nuestro medio, la papa, es muy rico en almidón. Es decir, cuando comemos todo eso, estamos consumiendo glucosa. ¿Por qué dicen que no hay que comer cosas dulces? Es que las cosas dulces también son glucosa, pero son glucosas muy simples, pequeñitos. En cambio, el almidón también es glucosa, pero son polímeros. O sea, hay azúcares simples y azúcares complejos. De eso vamos a hablar en la digestión de carbohidratos, probablemente mañana. Bien, lo que hace entonces la alfa-amilasa pancreática es digerir, romper los enlaces en glucosídicos, se llaman, porque están entre las moléculas de glucosa. Enlaces glucosídicos, pero hay varias clases de enlaces glucosídicos. El almidón tiene el alfa 1,4, alfa. Ese es el único enlace que rompe. Comen lechuga, ¿verdad? La lechuga es celulosa. Y la celulosa es un polímero ¿de qué? De glucosa también, igual que el almidón. O sea, glucosa tras glucosa, cadenas larguísimas con sus ramas de glucosa, eso es la celulosa. Y el almidón igual, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los enlaces glucosídicos en la celulosa son beta 1,4. Y nosotros no tenemos enzimas para digerir esos enlaces. Por eso las fibras no las digerimos. Ah, entonces ¿quién tendrá esa enzima? Las bacterias. Las microbiota. ¿Qué? Los animales ¿Perdón? ¿Quiénes? ¿Qué animales? Los animales. ¿Los animales estronguistas o los animales herbívoros? Los herbívoros, claro, los herbívoros sí digieren. Para ellos es como el almidón. Digieren, tienen su glucosa, ¿no? Entonces, no sé si han leído por ahí. Bueno, hay gente que no, obviamente no tiene la obligación de saber, pero dice, las vacas comen lechuga ¿y por qué engordan, no es cierto? Y los humanos comen lechuga y les adelgaza. Pues, es una cuestión de las enzimas. Nosotros no digerimos, pero las fibras sí nos sirven y eso vamos a hablar después. O sea, es bueno también no digerimos. Bueno, esa es la amilasa. La lipasa, como ven, hay 3 lipasas. La lipasa propiamente dicha, la fosfolipasa A2 y la carboxilester hidrolasa, que digiere el colesterol, digiere los ésteres del colesterol. Bueno, por ahora vamos a mencionarlo así, no vamos a detenernos mucho en explicar. Reitero, porque eso ya es en digestión, vamos a hablar de estas mismas sustancias.
La ribonucleasa, o sea, los derivados de núcleo, ¿cierto? Digerimos el DNA también. Es decir, nos comemos un animal con todos sus genes, sus núcleos, sus mitocondrias, todo eso. Y para que se absorba, nuestras enzimas los digieren, los dividen. Y nos aprovechamos de eso. La colagenasa. ¿Les suena algo la colagenasa? ¿Qué digiere? Colágeno, ¿cierto? El colágeno es una proteína, es la más abundante en nuestro organismo, de 3000 aminoácidos. Imagina una proteína grande, ¿no? Para ser absorbido, una vez consumido, para ser absorbido, el intestino tiene que digerirse hasta aminoácidos. Pasa a nuestro medio interno como aminoácidos, el colágeno que comemos en la carne, en los tendones, en los ligamentos, en la piel de la carne, ¿cierto? O sea, los animales, ese colágeno. Entonces, ¿cómo es posible que el colágeno consumido vaya a reforzar nuestro colágeno, el que nos falta? Quitándonos las arrugas, reforzando las articulaciones, porque así dice la publicidad, ¿no es cierto? Y hay gente que consume colágeno. ¿Han visto? Compran por toneladas de colágeno, todo el tiempo están comiendo colágeno, absurdo. ¿Quieren comer colágeno? Coman con carne, es más barato. Colágeno fresco. Y ese colágeno no va a aumentar el colágeno de su cuerpo, ni una sola molécula. ¿Entonces por qué toman colágeno de la farmacia, de los bibliotecas? ¿Por qué? ¿Cómo interpretan eso? ¿Cómo califican a ese individuo que toma colágeno pensando que va a aumentar el colágeno en su cuerpo? Falta de conocimiento. ¿Perdón? Falta de conocimiento. Claro, no conoce, sin embargo habla del colágeno. Cuando uno habla de algo que cree saber, pero no conoce, eso es ignorancia. Entonces, por ignorancia, eso no es un insulto, ¿no? Nosotros sabemos todo. Pero si yo no sé nada de arquitectura, por ejemplo, no hablo de arquitectura, no puedo decir esto, no debería estar aquí, estos ángulos, pues sí, eso saben de arquitectura. Si me pongo a hablar, entonces estoy creyendo que sé de algo que en realidad no lo sé, eso es ignorancia. Pero si a mí me hablan, digamos, cuántos planetas hay en el universo, pues ni idea, ¿no? No sé, ni me meto a hablar de eso. Entonces eso no es ignorancia, eso es desconocimiento. Sino todo el mundo sería ignorante. ¿Han escuchado ese antiguo refrán? Solo sé que nada sé. Desde la escuela, ¿no es cierto? Bueno, en ese entonces los filósofos se reflexionaron de que se daban cuenta de que no sabían. En realidad, ellos querían saber bastante, pero se daban cuenta que no sabían. Pero por lo menos se daban cuenta que no sabían. Además, eso más sabían. Pero otros ni eso sabían. Esos que no saben, esos son los ignorantes. Eso es mejor, no. Alguien nos decía, si no sabes, no es cierto. Pero tengo derecho a opinar, sí, tenemos derecho. Pero para opinar, tenemos que saber. Bueno, eso es un tema. ¿Por qué del colágeno? Porque hay mucha gente que se engaña con eso. Hay hasta colegas que recetan colágeno. O sea, eso ya es ignorancia, ¿no? ¿Cómo van a recetar colágeno? Hasta toman colágeno, ¿no? Es increíble, pero bueno. Entonces, ahí está colágeno, de eso vamos a hablar después con detalle, cómo se digiere el colágeno. La colagenasa, producido también por el páncreas. Bueno, más o menos, en general, el esquema general de la secreción de las enzimas, no vamos a hablar de la síntesis de las enzimas, porque son proteínas, y eso corresponde a la bioquímica. O sea, es el proceso de síntesis de proteínas, ¿no? Señales intracelulares, transcripción del DNA, el RNA de transferencia que lo lleva al ribosoma y en el ribosoma se ensamblan las proteínas. Eso es el mecanismo de síntesis de todas las proteínas, o por lo menos de la mayoría de las proteínas. Las enzimas se sintetizan así. Bueno, eso corresponde no a la fisiología, sino una vez ya formadas las enzimas en estas células, se almacenan ahí en las vesículas. Pero reitero, como ya dijimos en una clase pasada, las enzimas, si se activan, van a empezar a digerir lo que encuentren. Entonces, se secretan, se almacenan como enzimas inactivas.
Esos son los zimógenos. Es decir, son precursores de enzimas y están ahí en las células acumulados en gránulos en las células acinales. ¿Quién o qué factores detienen, conservan ahí como una congeladora a estas enzimas? Principalmente son estos. Hay un inhibidor de la tripsina y un medio ácido. Normalmente las vesículas tienen un pH ácido. Y como estas enzimas, cuando llegan al duodeno, no actúan si no es un medio alcalino, entonces un medio ácido los neutraliza, ¿no? Por lo menos los tiene inactivos. Entonces, en ese medio ácido, más aquel inhibidor, hace que estas enzimas permanezcan inactivas en la vesícula, por seguridad, ¿no es cierto? Si son zimógenos, alguien puede decir, si son zimógenos no va a pasar nada, pero pueden activarse de alguna manera, ¿no? Sí, dentro de la célula, alguna cosa puede ocurrir y activarse una. Si se activa una, se activa todo. Es como si tuviesen un depósito de fuegos artificiales aquí. Encienden una chispita, algo, y es seguro que todo se va a propagar a todo, ¿no es cierto? Eso pasa con las enzimas. Para secretar, uno de los estímulos más importantes es la colecistoquinina. ¿De acuerdo? Producida en el duodeno en presencia de ácido, ¿no es cierto? Principalmente ácido y lípidos. La presencia de estos, cuando ya pasan del estómago al duodeno, con el píloro, entonces hacen que se libere colecistoquinina. ¿Qué otra función tiene la colecistoquinina? Contrae la vesícula biliar, relaja el esfínter de Oddi en la vía biliar, ¿no es cierto? En el estómago. ¿Qué hace? Retarda el vaciamiento gástrico en el hipotálamo. Está relacionado con otras moléculas de la saciedad. Ya tiene acciones en distintos lugares la colecistoquinina. Muy importante. Aquí en el páncreas lo que hace es estimular la secreción de los zimógenos, junto con todo lo que tiene la secreción pancreática, agua, bicarbonato y todo lo demás que se encuentran ya en el conducto de excreción, mezclan ahí el zimógeno y con eso drenan hacia el duodeno. Y eso es lo que estimula la colecistoquinina. ¿Se entiende eso? Bien. Clarísimo. Bueno, en el intestino hay una enzima que produce el duodeno, que es la enterosinasa. Enterosinasa. Esa enterosinasa, usamos la tecnología, ¿no? Aquí sí, aquí no. Hay que actualizar, ¿no? La enterosinasa. La enterosinasa tiene como función activar al zimógeno, convirtiéndolo en enzima activa, para la redundancia. Eso es lo que hace la enterosinasa. Entonces, una vez que la secreción pancreática ha superado el esfínter de Oddi, llega al duodeno, entonces es detectado por la enterosinasa, y la enterosinasa lo que hace es activar a la tripsina, específicamente. Todos estos son zimógenos, procarboxipeptidasa, quimotripsinógeno, tripsinógeno. Así salen del páncreas. Bien, el tripsinógeno es activado por la enterosinasa y se convierte en tripsina, es la primera enzima en activar. La tripsina es una enzima digestiva, que ya vamos a ver después, pero además la tripsina lo que hace es activar a los otros zimógenos. Al quimotripsinógeno en quimotripsina y a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Entonces las enzimas aquí, ahora, gracias a este mecanismo entre la enterosinasa y la tripsina, ya están listas para digerir, ¿no? Entonces, proteína que encuentren van a comenzar a romper sus enlaces. No le importa qué proteína sea, su función es esa. Desmenuzan para su absorción. ¿Se entiende este mecanismo, verdad? Bueno. ¿Por culpa de quién ha pasado todo esto? ¿Encuentran algún culpable, un responsable principal de esto? Sí, ustedes que son, los médicos tienen que tener una
mentalidad, una inteligencia detectivesca. El médico tiene que ser un súper detective, pero no se le puede escapar ni un detalle. La forma en la que se siente el paciente, la forma en la que se para del asiento el paciente, la forma en que camina, su expresión, todo eso nos dan información acerca de su estado de salud. ¿Sí? En semiología seguramente van a aprender más de estas técnicas, pero es así, o sea, hay que desarrollar una mentalidad de detective. El médico tiene que. Si no desarrollamos esa habilidad, muchachos, vamos a perder mucho. Aquí, ¿quién creen que es el culpable? La colecistoquinina, ¿no es cierto? Si no hay colecistoquinina, nada de eso va a pasar. ¿Y por qué aparece la colecistoquinina? ¿Por qué aparece? ¿Cuándo se secreta? Cuando hay presencia en el duodeno de ácido, de lípidos que acompañan al quimo. Cuando llegan estos al duodeno, se libera colecistoquinina. Si estamos en ayunas, no se libera colecistoquinina. Conclusión, no hay secreción pancreática en ayunas, ¿no es cierto? Solo cuando comemos. Imagínense si ven ayunas, ¿qué van a digerir? Digerirían todo el intestino, ¿no es verdad? Bárbaro. Bueno. ¿Qué pasaría? Ahora vamos a poner un ejemplo dramático. Si se aplasta el páncreas en un sujeto, no sé, un accidente, un golpe, eso, ¿sí? El páncreas sufre un trauma, se aplasta, se lesiona. ¿Qué creen? ¿Qué consecuencias creen que va a venir después? ¿Perdón? ¿Perdón? Claro, puede necrosar el páncreas. ¿Qué más? ¿Perdón? Se liberan enzimas. Pasan varias cosas, ¿no? Pero a nosotros, para aplicarlo en el tema, nos interesa eso, se liberan las enzimas. ¿Y esas enzimas qué van a hacer? Van a digerir al mismo páncreas. Eso es pancreatitis. Bueno, si nos damos un golpe es pancreatitis traumática. Y la pancreatitis puede venir por otras causas también. Pero en general la pancreatitis se caracteriza por eso. Por eso la pancreatitis en su mayor parte es mortal. No todos se salvan de una pancreatitis. Es una situación grave la pancreatitis. Claro, depende del grado de pancreatitis, ¿no? Puede ser muy segmentaria, muy localizada, leve, seguro que va a sobrevivir. Pero se han dañado, ¿no? Los tejidos. Entonces, digamos que sobrevive. Ya. Los médicos han ido donde ustedes, excelente, el tratamiento, bárbaro. El paciente sobrevive. ¿Va a ser normal? ¿Qué problemas tendrá? Ya, digamos, ¿qué secuelas va a tener? Definitivas, irreversibles. Si se daña el tejido, no va a producir suficientes enzimas ni suficientes hormonas. Por eso muchos con pancreatitis sobrevivientes se vuelven diabéticos, por ejemplo, porque ya no producen insulina. Tienen problemas digestivos, su dieta tiene que ser distinta. Y eso es de por vida. ¿Quién tiene que controlar eso? Cada semana, cada mes. ¿Quién? Su abogado, el cura de su parroquia, su pastor. ¿Quién? El médico, su médico. Si el médico no sabe estas cosas, ¿qué va a hacer? Mejor que le controle su abogado, ¿no? Va a dar lo mismo. ¿Sí? O mejor que no se controle porque va a hacer lo mismo. No. Hay mucha gente que después, por las secuelas, se salvan en pancreatitis con la fibra. Te das cuenta que es muy fácil deducir, ¿verdad? Lo que puede pasar, lo que pasa en ciertas alteraciones funcionales, ¿no es cierto? O sea, toda la fisiología es así. Por eso la fisiología, no estoy vendiendo mi pan. Por la fisiología es unas materias cardinales, una materia fundamental en la medicina. Es aquí, en cualquier lugar. Bueno, veamos cómo se sintetiza el agua, el bicarbonato y todo esto. El proceso es muy similar, vamos a decir lo mismo que en las glándulas salivales. Y no tiene por qué ser diferente porque es el mismo bicarbonato, son los mismos electrolitos, pero entonces vamos a hacer un pequeño repaso.
Esto es abundante en las células, siempre ocurre. Por ejemplo, voy a empezar aquí, anhídrido carbónico y agua, eso hay en abundancia. Formamos ácido carbónico por acción de una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La anhidrasa carbónica. Y esto se disocia en hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato, usando el contratransporte de cloro, llega al ducto, a la luz del pulmón. Y el cloro ingresa a la célula a cambio del bicarbonato. Se acumula cloro en el interior de la célula, aumenta el gradiente a favor del interior de la célula y el cloro difunde pasivamente a favor de su gradiente otra vez al ducto. Y este cloro sirve nuevamente para extraer bicarbonato. Es como una bomba de bicarbonato, ¿no? Eso es de aviones. ¿Eso está claro? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Bien. Y hasta ahí el bicarbonato, está el cloro, y bueno, ¿qué es lo que pasa con los otros elementos? Siempre la bomba de sodio y potasio creando el gradiente entre potasio y sodio. El sodio extraído afuera aumenta la carga positiva a este lado. El cloro que se acumula a este lado, la carga negativa, ahora aparece un gradiente electroquímico, negativo, positivo. Cargas opuestas se atraen. Entonces el sodio difunde por esa atracción del cloro hasta la luz. En la luz se acumula sodio, como es una sustancia osmóticamente activa, aumenta la osmolaridad, se crea un nuevo gradiente osmótico, es decir, aquí hay más osmolaridad en el conducto que en el intersticio. Y como hay gradiente osmótico, ¿qué pasa con el agua? Por osmosis difunde, de donde hay menos osmolaridad a donde hay más, es decir, pasa al canal. Entonces en el canal, en el conducto pancreático, ya aparece bicarbonato, aparece sodio, aparece agua, ¿no es cierto? Todo esto es estimulado por la secretina. Igual, la secretina estimula lo mismo en la vía biliar, ¿no es cierto? En la vesícula, en el hígado estimula este mismo proceso. O sea, estimula la producción de carbonato, agua y electrolitos en la vía biliar. En el páncreas pasa lo mismo. ¿Se entiende? Es sencillo, ¿no? Pero de esta se encarga principalmente la secretina. No se olviden, secretina, agua y electrolitos, bicarbonato, colecistoquinina, enzimas. Bien, en la estimulación de la secreción del páncreas también existen fases o niveles, no fases, porque ocurren a veces simultáneamente cuando se come. Entonces hay niveles de estímulo, cefálico, gástrico e intestinal. En la fase cefálica, el principal estímulo es el parasimpático, el sistema parasimpático, mediante la acetilcolina. Esto también estimula al estómago, ¿no es cierto?, la producción de ácido. ¿Se dan cuenta? El parasimpático es también lo que estimula la secreción prácticamente en todo el sistema digestivo. Secreta. No hay una dictadura del parasimpático. ¿Cuál es el opositor? Tiene que tener un contrario, ¿no? No un enemigo, un contrario. Los enemigos, reitero, se destruyen. El contrario contribuye, pero desde otro punto de vista al opuesto. Bueno, entonces, ¿cuál es el contrario para las secreciones? El simpático, básicamente, el contrario, el opositor del parasimpático es el simpático en múltiples funciones del cuerpo. Bueno, entonces, si ustedes quieren disminuir la secreción pancreática, tendrán que bloquear el parasimpático, ¿no? O estimular al simpático. De forma disminuir. Bueno, entonces, en el estómago, por ejemplo, ya sabemos que el parasimpático también estimula la secreción de gastrina. La gastrina también actúa sobre la secreción pancreática. Bueno, en el estómago estimula la producción de ácido, ¿verdad? En el páncreas estimula la secreción en general del jugo pancreático. Bien, esa es la fase cefálica. Y la fase cefálica es desencadenado por ¿quién desencadena la fase cefálica? Cuando dormimos hay fase cefálica.
¿Sí o no? ¿Hay o no? Han estado en las clases pasadas, ¿no? O han enviado a su cuerpo y ustedes no estaban. Y hemos visto varias veces esto. Desde la saliva, el estómago, en todas las secreciones prácticamente hay fase cefálica. ¿Quién desencadena la fase cefálica? Los estímulos externos. ¿Qué estímulos externos? Examen parcial es un estímulo. ¿Estimula la fase cefálica? ¿Sí? Ya pues. La visión, ver el alimento o el Ajá, aroma. la visión del alimento, el sabor de los alimentos, el olor de los alimentos, el recuerdo de los alimentos. Eso desencadena la fase cefálica. Porque si vemos, no sé, no tenemos plata para comprar comida, pero alguien está comiendo por allá, al cerebro no le importa, cree que esa comida es nuestra y empieza a producir secreción salival, gástrica, ahora pancreática. Bueno, ese día no podemos comer y no comimos. ¿Qué pasa con las secreciones? Tal vez lesiona un poco el estómago, ¿no? El ácido, probablemente. La masticación también. Ustedes mascan chicle, no solo se produce saliva y jugo gástrico, sino también pancreático. Tal vez se van a digerir ustedes mismos mascando chicle. Bueno, entonces la masticación es una forma de engaño a la función digestiva. No deberíamos masticar en vano. No, eso es masticar en vano, o sea, antojar al páncreas, el páncreas se prepara, saca sus platos, sus cubiertos, se viste bien para la cena y la cena no llega nunca. Entonces, porque eso es lo que ocurre. Bueno, la fase gástrica, fundamentalmente mediada por la gastrina, como el parasimpático estimula las células G, producción de gastrina en el estómago, la gastrina también va a actuar en el páncreas. La distensión gástrica, los reflejos vagovagales ya conocidos antes. Llega el alimento, el estómago se distiende, se relaja y se distiende, ¿no es cierto? Eso también, mediante el mecanismo neuronal, hace que aumente la secreción pancreática. Bueno. Y la fase intestinal es la más importante. Bien, el 70% de la cantidad de secreción del jugo pancreático depende del estímulo intestinal. Bien, ya hemos mencionado esto. Son dos hormonas las que se encargan de estimular poderosamente esta función. La colecistoquinina y la secretina. Ya sabemos qué hace cada una de ellas, ¿no es cierto? Bueno, y estas hormonas a su vez se liberan por estos estímulos que ya también hemos mencionado, no sé si ya los conocen. El ácido, los ácidos grasos o los lípidos, bueno, otra vez ácidos grasos, algunos aminoácidos aromáticos, el triptófano, la fenilalanina y el quimoácido, ¿no? Estos estímulos para la liberación de estas hormonas. Y estas hormonas hacen esto: colecistoquinina, enzimas, secretina, bicarbonato y agua principalmente. Toda esa mezcla es el jugo pancreático que va a ir al duodeno a cumplir con su función. Bien, hay varias sustancias además que actúan sobre el páncreas, y esto pueden tomar una foto, porque si lo leo va a aparecer un karaoke, ¿no es cierto? Hasta un insulto para que sabe leer. Entonces, toma foto y para que repasen, nada más. Repasan. Ahora, todos los factores que hemos visto hasta ahora estimulan. Entonces, ¿quién inhibe? Porque hay que buscar a alguien que inhibe. Tiene que haber un control, siempre existe. ¿Quién inhibe? Ya dijimos el simpático, ya, pero no es el único. ¿Otro? Hay una señora que manda, que gobierna en todo el tubo digestivo, inhibiendo todo, ¿verdad? Somatostatina. Entonces tiene que estar aquí la somatostatina. Ahí está, la somatostatina. Entonces, sin somatostatina no hay nada. Es como una mamá estricta. No son las mamás estrictas. Bueno, no sé, ahora creo que no son así las. Antes las mamás, no, las mamás
papás, no, las mamás ponían freno, modulaban la conducta de uno. O sea, entonces uno entendía que estaba mal gracias a las mamás. Frenaban cosas, inhibían, también estimulaban. Esa es la somatostatina, podemos considerarla como una madre entonces, ¿no? La reina madre, algo así. Bien, eso en cuanto a secreción pancreática. Veamos la secreción intestinal, esto es más breve. El intestino tiene varias funciones, ¿no? El intestino se lo conoce más como un medio donde se transporta, donde fluye el contenido alimentario, ¿verdad? Pero también es un medio donde va a digerirse y se va a absorber. Desde el punto de vista, digamos, de la fisiología digestiva, esa es la parte más, digamos, la parte central donde ocurre la digestión y la absorción, en el intestino delgado, principalmente. No quiere decir que no se absorban cosas en la boca o en el estómago, sí se absorbe, pero muy pocas sustancias, muy seleccionadas. La mayor parte del proceso digestivo y absortivo ocurre en el intestino delgado. Bien, es parte también del sistema inmunitario, ¿no? El intestino, como saben ya por histología, se caracteriza por múltiples vellosidades. Ahora vamos a ver cómo es tan extensa la superficie de absorción gracias a estas vellosidades y a su vez a las microvellosidades que hay en cada célula que forma esto. Pliegues, o sea, como plantas, ¿no? O sea, gran cantidad. O sea, no es plano, sino es como un cepillo. Imaginen un cepillo, una escobilla gigantesca, ¿no? Así son las microvellosidades. O digo, las vellosidades. En las vellosidades hay microvellosidades que extienden mucho más todavía la superficie. Entonces, las vellosidades caracterizan al intestino delgado. Pero además de las vellosidades, entre vellosidades existen no excavaciones, ¿no? Sino formaciones que van hacia la profundidad. Estas son las criptas de Liverpool. La conocen ustedes, ¿verdad? Esa es la estructura. La parte digestiva y absortiva es la vellosidad. Las criptas de Liverpool tienen otras funciones. Aquí tenemos la estructura de una vellosidad hasta aquí y la cripta. Son las principales células que están en toda esta formación. En la parte vellosa, las células caliciformes que producen moco, las células epiteliales, esas son las que digieren, absorben, secretan agua, bicarbonato, etc. Las células enteroendocrinas, el que hemos mencionado, ¿no? Las enteroendocrinas están a todo lo largo prácticamente del tubo digestivo, desde el estómago hasta el colon prácticamente, pero más en el intestino delgado. Las células regenerativas, hay células madre ahí, que constantemente estas células se van a ir descamando, están ahí 3 a 6 días nada más. Entonces tienen que ser reemplazadas por células que van ascendiendo desde aquí. Y aquí hay células madre muy importantes que van a ir en una mitosis intensa, dividiendo células para reemplazar a ese epitelio intestinal de por vida, ¿no? Los años que vivimos y todo eso. Y las células de Panet, que son células del sistema defensivo, son células, no son de la serie de los glóbulos blancos, son células que producen enzimas que van a digerir, destruir o neutralizar bacterias principalmente. Entonces, desde allí son células que van a ser parte del sistema inmunitario. Pero también se dice que estas células de Panet contribuyen a la multiplicación celular. El mecanismo íntimo no lo conozco, no. Pero contribuyen, es como si estimularan o coadyuvaran a las células madre para que éstas regeneren. Esa es la otra función de las células madre. Bien, ese es el terreno donde van a ocurrir los procesos digestivos y absortivos. Bien, ¿cómo es la secreción intestinal? Isotónica, rica en bicarbonato, otra vez, ¿no? Todas las secreciones digestivas son así, son ricas en bicarbonato, excepto la gástrica.
Secreción intestinal, 1 a 2 litros al día. Ahora, sumando la secreción gástrica, la intestinal esta, la del colon, que vamos a ver después, bueno, no como secreción, sino movimiento de agua, cuando hablamos de absorción de agua, la saliva, etc., hacen varios litros de secreción en todo el tubo digestivo. Ricos en electrolitos, ¿no es cierto? Ahora, nos preguntamos, ¿qué pasa cuando uno pierde esas secreciones? Como los vómitos, por ejemplo. Hay gente que vomita 1 litro, 2, 3 al día. Entonces, ¿qué cosa pierde? No solo pierde agua, pierde electrolitos. Si tiene diarrea, mucho más, ¿no? Si hay un paciente que viene así a su consultorio con diarrea y vómitos, independientemente de cuál sea la causa que hay que tratar, pero ¿qué cosa más hay que tratar? La pérdida de agua y electrolitos. Si no, va a ir mal. Va a ir mal. Entonces hay que reponer, no sé, por vía oral, por vía venosa, por el suero, qué sé yo. Reposición de la cantidad que necesita. Entonces el médico tiene que saber calcular cuánto necesita, cuánto tiene de déficit. Eso lo van a aprender en fisiopatología. Tienen que calcular, no van a dar cualquier cantidad, ¿no es cierto? Pueden intoxicar o lo que den puede ser insuficiente. Eso lo puede hacer en un consultorio, en un centro de salud, cuando el paciente no está muy comprometido en su estado general, se lo hace. Pero, y déjenme comentarles esto, porque las cosas hay que decirles como son también, pero la mayor parte de esos lugares no hacen eso. Los colegas de medicina general. ¿Qué hacen entonces? Vaya al hospital de clínicas. Todo deriva de ahí. Por eso aquí hay harta fila. Pacientes aquí, de los que hacen fila aquí, estoy seguro que por lo menos 1, 2, 3 o 5 o 10 vienen aquí solo para hacerse tomar la presión. Pacientes que están ya con tratamiento. Vienen a su control. ¿Para qué? Está bien su presión, siga tomando, porque yo he visto pacientes, yo he atendido ahí pacientes. Pero que le atienden en su póster, ¿no? ¿Para qué va a hacer fila aquí? No, doctor, aquí nomás. O sea, no confían en el médico que está al lado de su casa. Está hablando del servicio público, ¿no? No está hablando del médico privado. Puede ser que no tenga dinero, eso es otra cosa, pero público. No le van a cobrar o cobrar un mínimo. Vienen de las provincias, para eso se medir el azúcar. Imagínense, ¿no? O sea, como si no hubieran médicos ahí. Por eso esos hospitales están colmados de pacientes, por eso. Así que, y va a seguir así si no se soluciona el problema en la atención primaria de salud. Hay que capacitar a los colegas, hay que actualizar, hay que darles tiempo para que vengan a actualizarse aquí, ¿no? Ya, en vez de vacaciones tiene, pero venga usted 2 semanas, colega, aquí a la ciudad, va a agotar en ese hospital, actualiza y se va, ¿no ve? Claro, así, o sea, tiene que haber ese movimiento, que organizarse bien, etc. Y solo así van a bajar el colmo de pacientes que hay en las filas. Eso es inhumano, ¿no? 3, 4 de la mañana. Y no encuentran ficha a veces, imagínense, y vienen del interior. Solo para eso, no es justo. No es justo. Entonces, por más que hagan aquí, informaticen, repartan fichas, pongan internet, lo que sea que hagan, eso no va a cambiar si no se reorganiza desde la atención. Entonces, como ustedes lo primero que van a hacer es eso, después de ingresar atención primaria, donde quiera que estén, pues tienen que manejarlo bien. Por eso hago este pequeño paréntesis. Bien, el volumen, la composición, agua, electrolitos, moco y enzimas intestinas. También el intestino produce enzimas. Son enzimas más específicas, como ven aquí, disacaridasas y peptidasas. Su nombre ya lo dice, las disacaridasas rompen el enlace de los disacáridos. O sea, el almidón ha sido digerido ya hasta pequeñas moléculas, pero todavía no son glucosa algunas, son 2 glucosas unidas, eso es un disacárido. Hay que romper, si no, no se va a absorber, y de eso se encargan estos. Las peptidasas se encargan de romper pequeños péptidos que vienen de 2 a 3 aminoácidos todavía, pequeños fragmentos. Eso digieren, o sea, terminan la digestión total de las proteínas, estas dipeptidasas. Estas enzimas se sintetizan aquí en el borde del cepillo. Estas son las microvellosidades del epitelio. Aquí, estas células producen en esta superficie, y al entrar en contacto con los pequeños fragmentos ya digeridos, terminan
con ese trabajo, ¿no? Esa es la función digestiva de la secreción intestinal. El bicarbonato y el moco tienen la misma función en todo el tiempo: protección, diluir, crear un ambiente osmótico adecuado, etcétera, es un pH para la acción de las enzimas. Y sobre todo, esto han debido leer ya en la parte de fisiología sanguínea e inmunidad, ¿no? El tubo digestivo, el intestino es muy importante en la inmunidad innata. Bueno, estímulos para la secreción. Estos estimulan el parasimpático, las prostaglandinas, la secretina, la glastina, la corticosteroides. Son estimulantes de la secreción, como ven, todo nivel. Gastrina y secretina. Bueno, ¿quién inhibe? Aquí el sistema simpático, fundamentalmente. Aquí el trabajo del sistema simpático es muy importante para inhibir no solo las secreciones, sino hasta la motricidad. Cuando duele el estómago, ¿por qué duele el estómago? Hay algunos que se quejan, no, me retuerce, bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese dolor? ¿Qué cosas estimulan el dolor? Digamos, pasamos de neurofisiología. Hay varios factores. Uno de los factores es la isquemia. Cuando el intestino contiene musculatura lisa, se contrae intensamente, disminuye el flujo sanguíneo, porque por ahí pasan los vasos sanguíneos, ¿no? Al contraerse, como que obstruyen el flujo de sangre, entonces entran en isquemia. No mueren, isquemia. La isquemia produce dolor. Entonces, si el músculo se ha contraído, eso va a producir isquemia, duele. ¿Qué hay que hacer para calmar ese dolor? Hay que relajar al músculo, ¿no es cierto? Ya está, simple. ¿Quién estimula la contracción muscular? Lisa, en el digestivo, en el tubo digestivo. ¿Quién? Eso ya han pasado ya clases de esto. ¿Quién estimula? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático estimula la contracción. El simpático lo relaja. Bien, entonces, como está contrayendo mucho este músculo, hay que bloquear ¿a quién? ¿Al simpático o al parasimpático? Al parasimpático. Cuando van a comprar calmantes al dolor de estómago, esos son bloqueadores de la acetilcolina. Son antagonistas de la acetilcolina. Inyectan o toman, entonces eso antagoniza a la acetilcolina o al parasimpático y el músculo se relaja. El paciente se siente aliviado, ya no le duele, ¿no? Porque ha pasado la contracción, ha pasado la isquemia y listo. ¿Qué efectos colaterales tiene ahora eso? Hemos bloqueado el parasimpático. Hay que esperar efectos colaterales, ¿no? Que no deseamos, pero han aparecido. Pues ya, no. ¿Qué efectos? Con todo lo que ya sabemos de secreciones. ¿Qué hace pues el parasimpático? Estimula las secreciones. O sea, va a haber disminución de la secreción salivar. Y al paciente hay que decirle, mire, puede que con esos medicamentos se le seque la boca. ¿Ah? ¿Cómo se llama cuando la sequedad de la boca? ¿Qué término tiene? ¿Qué nombre? Serostomía, con X, ¿no es cierto? Serostomía. Entonces provoca serostomía transitoria mientras esté el medicamento ahí, ¿verdad? Y otros efectos en los sistemas. El parasimpático sistémico se bloquea. Y puede ser peligroso en los pacientes que tienen adenoma de próstata, por ejemplo, porque es retención urinaria y puede agravar eso en un antiespasmódico. O sea que no a cualquiera que tenga dolor hay que darle cualquier medicamento, ¿no? De todo eso solamente es un comentario para que ustedes tengan en cuenta cuando estudien farmacología. Ahí van a estudiar con detalle, pero la base para entender estos efectos es la fisiología también, ¿no? Sigo viviendo de chat. Bien. ¿Qué montaña es esa? ¿Qué altura tiene el pico más elevado? ¿Cuánto de altura el pico más elevado? ¿A qué distancia de este lugar está el Illimani? Pues es un universitario. No estoy hablando con sorna, nada de eso. Simplemente está bonito el paisaje, ¿no? Es lindo, etcétera. Pero el estudiante también tiene que ser un ciudadano muy culto. Tiene que tener amplio conocimiento general. Esto es
parte añadida de nuestra formación profesional. Todo profesional debería tener una cultura general amplia. Y eso no pasamos en una clase, ¿no? Sino cada día, pedazo a pedazo, migaja a migaja, vamos conociendo. Esto es importante conocer. ¿Sí? ¿Quién más va a conocer? Si no son universitarios, supongo que los universitarios que leen como locos, ¿no es cierto? Ese es el universitario. Los universitarios son seres especiales en la sociedad, no todos son universitarios. Entonces hay que mantener el prestigio de la universidad. Bien, hasta aquí hemos terminado la secreción digestiva. Mañana vamos a hablar de digestión y absorción. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta?